elección presidencial del 1 de julio de 2018. Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. La unificación de ambas naturalezas en una persona hace de Jesús un hombre perfecto en el que se concreta el ideal de virtud y piedad, rasgos que todo cristiano, incluyendo el católico, ha de tener. Para el catolicismo, Jesús es el fundador de la Iglesia Católica Romana, la cual predica el amor a Dios y al prójimo. Esta iglesia sustenta que su historia está fundamentada en la vida, obra y resurrección de Cristo, pero también en la obra de sus apóstoles. Número 2. El bautismo de Jesús de Nazaret en el año 28 después de Cristo y el comienzo de su misión pública. Los detalles más... ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contesto de inmediato y en breve. El no permitir la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. La austeridad republicana es una realidad. No se derroche el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos apegamos a lo que siempre dijimos. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Esas no estuvieron alejadas de las creencias judías. A estas le dio una visión más ampliada y con ello un nuevo significado. Número 3. Jesús escoge a los 12 apóstoles y con ellos cimienta las bases de su iglesia. El Hijo de Dios escogió a 12 apóstoles, todos judíos, para llevar el mensaje de salvación por el reino de Dios. El número 12 representa las 12 tribus de Israel. Y a pesar de que los gentiles no practicaban la fe judía, unos 72 de ellos fueron sus discípulos. Los apóstoles eran personas comunes que incluían pescadores, analfabetos y trabajadores. Un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. Nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Versículos 18 y 19. Le prometió que le daría el sacerdocio y la autoridad para dirigir su iglesia. La cita bíblica dice textualmente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. La fe cristiana comienza su historia con la resurrección de Jesús, y a medida que se difunde la noticia en Jerusalén y por el Imperio Romano, este acontecimiento maravilló a seguidores y no seguidores de Cristo. Número 6. Los apóstoles. De Jesús todavía se apegaban a la ley y fe de judaicas. No obstante, dentro del judaísmo causaba desagrado el aceptar que Jesús era el Mesías que Dios había prometido. Vale acortar que el judaísmo podía reunirse y estaba eximido de los cultos estatales de Roma, debido a que había conseguido varios años antes una licencia otorgada por Julio César para congregarse, algo que con los cristianos no contarían sino 3 siglos después de su existencia, porque la nueva fe criticaba los ideales romanos.
Los cristianos significaron una amenaza para el orden social de entonces. El mensaje de amor que difundían incomodaba a ricos, líderes y eruditos. El desagrado se incrementó cuando Nerón. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí. Amor con amor se paga. También hablarían de la nueva vía de salvación que significaba Jesús de Nazaret. Hay que señalar que emperadores como Cómodo y Galieno fueron un poco más tolerantes en esta nueva religión, porque tenían familiares y seguidores que la profesaban. Número 7. En Antioquía, el cristianismo comenzó a expandirse más allá de las comunidades judías más conservadoras. Primero llevaron el mensaje por las comunidades judías apostadas alrededor del mar Mediterráneo. La mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay relevo generacional. Y también no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores. Y fue quien hizo más atractivas las enseñanzas de Jesús para los no judíos al despojarlas de los rasgos judíos, todo gracias a que era un hombre instruido. El apóstol de los gentiles, como también se le conoce a Pablo, conceptualizó el cristianismo como una vía liberadora de los estrictos preceptos judíos y aseguraba que las creencias en las enseñanzas de Jesús eran suficientes para lograr la salvación. Pablo difundió el mensaje de Jesús por tierras lejanas y, por tanto, gracias a él y a su experiencia de conversión, la fe naciente creció mucho. Esto en parte... Este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años, y gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero, repito, siempre van a estar con nosotros. Chile ha sido por años una de las reuniones más representativas del cristianismo y muy especialmente del catolicismo. Número 11. El cristianismo ya era una fe establecida para finales del siglo I. A pesar de la persecución, el cristianismo continuó con su expansión y eso hizo que ya a finales del siglo I fuese una fe establecida. Para expertos en el tema como Larry Hurtado, la iglesia cristiana era un proyecto social único y de un gran contraste que captaba la atención de muchas personas, especialmente por las condiciones en las que vivían, cientos de ellas en el Imperio Romano. Eso explica... Les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos. No a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Unidad del cristianismo y del catolicismo. Por ejemplo, en el año 144 después de Cristo sucedió con el marcionismo, en el 318 ocurrió con el arrianismo, otro tuvo lugar en el 451 con los ortodoxos orientales, mientras que en 1054 ocurrió el cisma este-oeste y otro cisma fue en 1517 con la Reforma Protestante. Número 13. Para el año 100 ya había por lo menos unas 40 comunidades cristianas en el Imperio Romano. Durante los primeros años en los que la entonces secta del judaísmo estaba llevando el mensaje de salvación de Jesús, el Imperio Romano ya contaba con carreteras y otras vías que facilitaban viajar de una región a otra, desplazamientos que fueron... No se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos.
pero se aplica el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Se extendió primero entre los habitantes de las clases más bajas, en esclavos y consecuentemente en las mujeres, que pertenecían a la aristocracia. De acuerdo con algunas fuentes, para el año 100, por lo menos había unas 40 comunidades cristianas en el Imperio Romano, aunque también se crearon unas en Armenia, Irán y en la costa india de Malabar. Número 14. San Pedro inicia... De los 35 millones de familias del país, 30 millones, es decir, el 85%, reciben de manera directa, cuando menos, una pequeña porción del presupuesto público. Y el 15% restante también se benefician con condiciones de desarrollo. Mujeres y hombres de más reconocimiento social, las reuniones se hacían en las domus. En la parte del peristilo se iban colocando los miembros más habituales de cada comunidad cristiana, mientras que en la zona del atrio se ubicaba el resto del pueblo que se iba convirtiendo. Así fue tomando forma la posición en que los cultos asumirían los presbíteros y quienes escuchaban su prédica, y posteriormente pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos. Un incremento de 62% en términos reales. En la frontera el incremento ha sido de más del doble, algo nunca visto en los últimos 40 años. No fue sino hasta inicios del siglo II que se comenzó a acuñar el vocablo católico a los creyentes en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De acuerdo con los registros, uno de los primeros usos del vocablo proviene de una carta que en el año 108 escribió San Ignacio, que fue discípulo directo de Juan y Pablo, y además se convirtió en el tercer obispo de Antioquía. San Ignacio acuñó por vez primera el adjetivo católica a la iglesia en el siguiente fragmento de su carta: donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento del 100% en términos reales en todo el territorio nacional. Se aprobó y aplica la nueva reforma laboral. Por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se redujeron las comisiones que cobran las AFORES a los trabajadores. Como parte de un todo, que era el cuerpo de Cristo, la iglesia misma. Número 18. La jerárquica en la iglesia comienza a formarse, formalmente en el siglo II. Para mediados del siglo II, los cristianos continuaban predicando aun cuando era objeto de persecuciones. En medio de eso y en espera de que Jesús viniera nuevamente, las asambleas cristianas comenzaron a tener una imagen de institución, al elegir y organizar líderes. Durante el siglo II de la era cristiana, especialmente durante el periodo preniceno, esto es antes del concilio de Nicea, la iglesia cristiana primitiva ya era dirigida por obispos. De acuerdo con algunas fuentes, la idea era 157 trabajadores, una cifra nunca alcanzada, con un salario promedio también histórico de 14,712 pesos mensuales. A pesar de la pandemia, en 4 años se han creado 1.264.931 nuevos empleos. 13, gracias al edicto de tolerancia de Galerio, también conocido como edicto de tolerancia de Nicomedia. El edicto puso fin a las persecuciones. Número 20. El edicto de Milán autoriza la libertad de culto en el Imperio Romano. La postura de Constantino ante el cristianismo es controversial, de acuerdo con la fuente que se consulte. Algunas manifiestan que aceptó el cristianismo para contrarrestar las fragmentaciones en el imperio y la consecuente desintegración política y social del mismo. Otras hablan de una conversión más real de Constantino, cuya madre fue proclamada santa, aunque él se bautizó cuando estaba a punto de morir.
el 14%. El índice de la bolsa de valores ha crecido durante nuestro gobierno el 24%.